Bien, buenas tardes. Dentro del ciclo de tertulias sobre el posacuerdo, vamos a tener hoy la presentación del académico Edgar Moncayo sobre dimensión territorial del posacuerdo. Entonces tenemos la sesión que va a ser moderada por el académico Álvaro Alcázar. Quiero también recordarles que este jueves tenemos una presentación dentro del mismo ciclo del profesor Francisco Tumi sobre hacia dónde van los debates de las drogas en el mundo. Entonces están todos invitados. Tiene la palabra Álvaro. Muchísimas gracias, doctor Reveis. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y creo que hoy es un buen día para hablar de un tema muy importante para lo que se viene en el inmediato futuro para Colombia, y tiene que ver con este tema de la dimensión o la perspectiva territorial de lo que mal se llama posconflicto. A mí no me gusta hablar del posconflicto, creo que sataniza un poco, estigmatiza el concepto de conflicto como si fuera algo a superar, y resulta que pues, el conflicto puede ser positivo si se tramita de manera civilizada y con instituciones capaces de canalizar ordenadamente los conflictos que normalmente deben pasar en cualquier sociedad. Pero para esa reflexión sobre esa perspectiva territorial del posconflicto, de lo que sigue después de haber hecho un acuerdo de paz con las FARC, ha sido invitado el doctor Edgar Moncayo Jiménez, que es miembro de Número y de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Es doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, hizo estudios de maestría en estudios latinoamericanos en Georgetown y es economista de la Universidad del Rosario University y desarrollo económico en Harvard University, Kennedy School Government, y profesor de cátedra en las universidades del Rosario Externado de Colombia, Los Andes, de Medellín y del Valle, y ha sido director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables de la Universidad Central y consejero económico de la Embajada de Colombia en Washington. También fue representante alterno de Colombia ante los organismos económicos de la OEA y director general del Instituto de Comercio Exterior, INCOMEX. Fue también coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena y presidente de Perspectiva Limitada y director de la Misión Bogotá Siglo XXI. Es autor de numerosas publicaciones sobre estructura económica y comercio exterior. Lo dejamos pues con el doctor Edgar Moncayo. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias Edgar, gracias Álvaro. Este trabajo es una obra en progreso. El año pasado yo hice aquí una presentación sobre este tema cuando estaba dando los primeros pasos, en donde planteaba pues una primera inquietud fundamental relacionada con la capacidad del Estado para atender las demandas de políticas públicas que planteaba la fase del posconflicto. Los acuerdos son, pues todos ustedes los conocen, de mucho alcance, muy complejos, tocan una gran cantidad de materias, y entonces la pregunta que yo me hacía era si el Estado colombiano tenía la capacidad
de responder oportuna y adecuadamente a esas demandas. Estoy en ese proceso, no tengo una respuesta conclusiva, y en el proceso lo que he hecho es ir avanzando en el conocimiento de las características territoriales de las zonas que se consideran prioritarias para las intervenciones del Estado en esta fase del posconflicto. Este es el resultado de diversos trabajos que he venido haciendo con diversas instituciones, y más que, digamos, o al lado de la presentación puramente académica, también quiero pues informar, contarles a ustedes digamos, la base de datos que he armado. Estoy muy contento porque he adquirido la capacidad endógena, la capacidad propia de hacer mapas georreferenciados a partir de esta información. Y me parece algo importante porque en Colombia, cuando uno investiga, pues encuentra una barrera muy grande en la falta de datos actualizados, de datos sistematizados en una base, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, donde los investigadores encuentran pues bases muy robustas de datos para fundamentar su trabajo. Aquí uno tiene que comenzar por construir la base de datos para analizar el problema. Entonces les voy a contar pues las características de esa base de datos que he construido y la aplicación que puede tener el hacer inferencias, el hacer asociaciones del comportamiento de unas variables con respecto a otras. En este mapa, hecho como les digo por mi pequeño equipo de colaboradores, están representados los municipios, los 338 municipios. Esto hay varias cuentas, ¿no?, que Álvaro la sabe mejor que yo, varias cuentas de cuántos son los municipios. El gobierno ha hecho varios planteamientos, pero cruzando esos distintos conjuntos que ha enunciado el gobierno, da una lista de 338 que más recientemente se han, digamos, acotado a 170, en los que va a haber unos planes especiales de desarrollo territorial, los PEDET. No tengo esa información aquí de los 170, pero todo lo que la información que voy a presentar es relacionada con estos 338 municipios. Esto es una clasificación hecha por Planeación Nacional. Los municipios rojos son los de alta intensidad del conflicto, los municipios amarillos alto y el amarillo un poco más suave, medio, y los verdes son los de baja intensidad del conflicto. Me voy a detener pues ahí unos segundos para que ustedes aprecien el alcance geográfico. Es el 50% del país, según voy a precisar en unos datos que vienen, que están en esta diapositiva. Son 68% de la extensión del territorio colombiano, el 12% de la población total, respectivamente 650.000 kilómetros y 9,5 millones de personas. Un 85% de estos 9 millones de personas son rurales, es una población rural y tienen un nivel promedio de incidencia de la pobreza multidimensional del 54%, municipios pobres. Corresponde a los municipios que tienen cabeceras de menor tamaño y presentan densidades poblacionales intermedias. Aquí, recuerdan ustedes que hace unos 10 o 15 años había en Colombia dos corrientes de pensamiento con relación a dónde se localizaba el conflicto, ¿no? Si eran en las zonas pobres, en donde no había una presencia suficiente del Estado, o eran en las zonas en donde había emergentes, digamos, en donde había unos recursos de petróleo, de minería, en donde el botín de la guerrilla habría aumentado, o sea, habría sido atractivo, y entonces la guerrilla habría llegado no a los territorios más pobres, sino a los territorios de riqueza emergente. Pues uno puede ver en este mapa que en realidad lo más
la interpretación más adecuada era la primera, ¿no? Estos son todos municipios pobres, periféricos, vamos a caracterizarlos un poco más adelante con una conectividad muy baja, con muy bajo acceso a la red vial, etc. Bueno, lo que podemos hacer con esta base entonces es representar distintos indicadores. La batería de indicadores comprende 100 hasta el momento, pero tenemos la capacidad de introducir muchos más. Esa es otra cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Porque uno dice en Colombia no hay información, pero resulta que si uno investiga bien, entonces encuentra información. Entonces hay una gran cantidad de indicadores que ya están hechos. Estos indicadores no los preparamos nosotros en mi equipo, sino que son indicadores hechos por alguna entidad, por el IGAC, por Planeación Nacional, por el IMAT, por la entidad que se encarga del tema, el Ministerio de Agricultura. Entonces aquí, como a manera de ejemplo, pues presento varios de estos indicadores georreferenciados, el grado de ruralidad y las vías de acceso a los municipios. Los municipios en cuanto a vías de acceso, por ejemplo, los rojos son los que no tienen acceso ni a vías terciarias ni a secundarias, mucho menos a las primarias. Los verdes son los que tienen acceso por lo menos a vías terciarias y secundarias. Distancia a la capital, que es una variable que en la geografía económica es muy relevante. Es decir, distancia al mercado, la distancia que tiene cada municipio a su mercado local, y en el caso de las capitales, que creo que no es sino el de Florencia, está la manchita roja que hay acá, o Leticia, es la distancia a la capital de Colombia, que está ahí representada, ¿no? Y abajo está la escala. Cada uno de estos tramos son 80 kilómetros. 80 kilómetros. Actividad económica principal. Había tenido muchas dificultades yo en el pasado en mis trabajos de encontrar, bueno, cuál es la composición de la producción de cada municipio. Y entonces ya existe ese dato. Vamos, existe un dato del valor del PIB municipal, existe un dato de la composición de ese PIB, y acá entonces representamos cuál es la actividad económica principal de cada uno de estos municipios. El porcentaje más amplio, desde luego, es la agricultura. Hay como 8 municipios industriales en donde la actividad predominante es la industria, y los otros son municipios mineros. Tenemos indicadores sobre desplazamiento, un indicador que se llama presión del desplazamiento. No voy a entrar pues en el detalle de cómo se calcula cada uno de esos indicadores. Homicidios. Entonces, vamos a ver más adelante, cuando uno le pone un marco teórico a esto, pues se encuentra con que el tema de las instituciones es sumamente importante, y dentro de para medir la calidad de las instituciones, un indicador que se utiliza recurrentemente es el del nivel de crimen en el territorio que uno está analizando. Tenemos homicidios, tenemos secuestros, tasa de analfabetismo, el siguiente mapa, índice de pobreza, Gini de concentración de la propiedad de la tierra. Importantísimo este dato pues para estos análisis, ¿cierto? Sí, el índice de concentración de la propiedad de la tierra explica o está asociado con el índice de homicidios, por ejemplo. No. Si el índice de propiedad de la tierra está asociado con el de pobreza. Cobertura de la educación media, cobertura de acueducto, cobertura de energía, tasa de penetración de Internet. Recientemente el Tiempo publicó unos datos sobre la tasa de penetración de Internet en Colombia. Es muy baja comparada con los estándares internacionales, y en estos municipios pues todavía más, ¿no?
Hay algunos que no tienen, alcaldías que no tienen página de internet, por ejemplo, todavía. Cobertura de gas natural, porcentaje de deforestación. Y es que en Colombia hacen carrera también muchos discursos sin la debida fundamentación estadística, por ejemplo. Había la idea que me había formado por las noticias de prensa que en la región amazónica del país estaba sufriendo una deforestación acelerada, pero según este mapa, con datos del IGAC, pues no es así, no es de las zonas del país más afectadas por la deforestación. Cultivo de coca. Entonces, bueno, ¿qué relación hay entre cultivo de coca y nivel de pobreza, nivel de actividad económica predominante? Uso adecuado del suelo. Agua para las unidades agrícolas del municipio. Los principales, uno con el censo agropecuario puede encontrar cuáles son los cultivos de cada uno de los municipios de Colombia y qué porcentaje del suelo disponible está sembrado en cada uno de esos cultivos, y puede calcular tasas de rendimiento por cultivo de cada uno de estos municipios, y entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es el municipio con el mejor rendimiento para el cultivo del aguacate Hass en Colombia? O en el departamento de Caldas. Cultivos de cereales. Bueno, esto, como les digo, eran pues ejemplos de los 100 indicadores que tenemos georreferenciados, a los cuales no hemos comenzado a sacarle todo el partido, que estos programas de georreferenciación no solamente representan una variable, sino que tienen la capacidad de cruzar variables, 2, 3 variables. Entonces, ¿cuáles son los municipios más pobres, en donde hay cultivo de coca y en donde hay deforestación? Es decir, puede uno comenzar a hacer análisis cruzado de la asociación entre diferentes variables. Para un propósito determinado, en donde necesitábamos entonces tener una apreciación de algún indicador que nos dijera cuál es el índice, algún indicador que nos hablara sobre las capacidades de estos 338 municipios, de mayor a menor, cuáles eran los más necesitados, digamos, en términos de programas de intervención del gobierno. Entonces construimos un índice sintético, que de ahí el título pues de la presentación de esta noche. Es decir, ordenar de mayor a menor cuál es la capacidad o el desarrollo municipal relativo de estos 338 municipios. Y entonces agrupamos los 100 indicadores en 3 grandes campos: la parte institucional, la parte socioeconómica y aquí se me está escapando uno. Valiéndonos de una técnica estadística conocida, que es el análisis factorial, entonces combinamos estos 3 sets de indicadores y obtuvimos un ranking de cuál es el municipio, digamos, menos afectado y cuáles son los municipios pues realmente en un estado de atraso relativo lamentable. Entonces, aquí municipios con menor índice municipal. Entonces, estos son los 10 últimos, los que están acá: el Tarra, el Charco, Bagadó, Barbacoas, San Andrés de Tumaco, Carmen del Darién, Alto Baudó, Magüí, el litoral de San Juan y Sipí.
y los municipios con mejor índice sintético, combinando estas variables, insisto, pues son los del panel derecho, y entonces son Agua Azul, Rivera, Toledo, San Andrés de Quilichao, Cañas Gordas, Maní, Florida, Santa Marta, Pradera, Florencia. Hemos hecho también un análisis, digamos, de cuántos municipios de cada uno de los departamentos están en este globo de los 338 municipios, de cuál es el nivel de conflicto de cada uno de esos municipios en cada departamento, con miras, digamos, a subir el nivel de abstracción, vamos a poder decir, en el departamento ocurre tal cosa, las características dominantes por departamento son tales. Pues aquí teníamos la necesidad de clasificar dos grandes categorías, digamos, pasar la raya por la mitad de los 338 y decir, del promedio hacia arriba, la mejor mitad es esta y del promedio hacia abajo es ese. Entonces, ese es el mapa que se presenta. Los verdes son la mitad mejor y los magentas son la mitad peor, digamos, de ese conjunto de los 338 municipios. Esto pues puede tener utilidad para distintos propósitos, por ejemplo, una ONG que quiera focalizar su programa, que quiera identificar cuáles son las áreas en donde, de acuerdo con su misión, le resulta más apropiado, más aconsejable actuar. Puede ser utilizado por una universidad que quiera ver en dónde hace una oferta académica, de acuerdo con las características de los municipios. Puede ser utilizado por una agencia de cooperación internacional para ver, determinar las zonas o los municipios que va a focalizar. Y sobre estos aspectos, en este trabajo que he venido realizando, también tengo una información procesada, que es la oferta académica de las universidades, qué programas académicos, qué programas de capacitación, que las universidades que tienen observatorio, en qué territorios están actuando. Hay algunas universidades de las cuales uno no conoce mucho, como la Antonio Nariño, por ejemplo, y la Universidad Cooperativa, que tienen sedes en 18 municipios del país. Entonces tienen una cobertura muy amplia y necesitan este tipo de información como para hacer un estudio de mercado. Bueno, ¿qué programas puedo ofrecer en esta determinada zona, cierto? Tengo también procesada la información de las ONG que están trabajando en el posconflicto, en qué territorios, qué tipo de programa, de qué valores, con qué aliados. Y tengo también el directorio de los programas de cooperación internacional, los montos, los plazos, los temas, las áreas geográficas focalizadas. Hay ya pues en Colombia varios observatorios muy robustos. La Universidad Nacional tiene uno pues que funciona desde hace muchos años y ha producido insumos de información importantes, muy importantes para las negociaciones mismas. La Universidad de los Andes tiene otro observatorio, pero pues yo he venido armando este sistema de información que tiene pues unas características interesantes. Por ejemplo, en un solo sitio están reunidos y compilados y sistematizados hasta el momento 100 indicadores, pero podríamos cargar esta batería con otros tantos, por lo menos a corto plazo, con otros 100 indicadores. Segundo, esta información cruzada con los programas de cooperación internacional y los programas de las ONG, creo que no existe. He conversado con algunas de las ONG, por ejemplo, Ideas para la Paz, y no disponen de esta información organizada de esta manera. Y pues las universidades, yo he venido trabajando particularmente con una, a la que ha aprovechado esta información, y podría decir que tampoco las universidades han hecho un ejercicio sistemático de procesamiento
y de compilación de información a ver, por ejemplo, cuáles son las áreas con menor o mayor tasa de analfabetismo, con menor o mayor tasa de cobertura de educación primaria, de educación superior, para afinar la puntería en cuanto a la oferta que hagan en estas zonas del país. Entonces, más que, como les digo, como decía al principio, el valor académico, digamos, de este trabajo, yo lo entiendo también como un campo que se comienza a conocer, pues tampoco es muy reciente, gestión del conocimiento, ¿no? De obtención, compilación, procesamiento de información, sistematización en unas bases de datos amigables. Hay algunas a las que yo he entrado, por ejemplo, hay un ejercicio muy complejo que se llama el Atlas de Complejidad, precisamente del Ministerio de Industria y Comercio, por el cual se paga una buena suma, una suma importante al Centro de Estudios Internacionales de Harvard que dirige Hausman, y es muy difícil, es muy poco amigable ese sitio, en donde supuestamente hay información económica sobre cada uno de los municipios de Colombia. El CEDE tiene desde tiempo atrás una base de datos sobre la agricultura, sobre los datos de la agricultura por municipio en Colombia, pero digamos este sistema más sencillo, más amigable, logra poner en contexto toda esta información, acompañada de la que les comenté, de cuál es la oferta académica que están haciendo las universidades colombianas. O sea, tengo, bueno, cuáles son los programas de pregrado, los programas de posgrado, cuáles son los diplomados, cuáles son los cursos de capacitación que está ofreciendo cada universidad en estos 338 municipios, y la misma información por ONGs y por programas de cooperación internacional. Entonces, Álvaro, que ha trabajado en varios programas de cooperación internacional, que conoce pues como el que más esta dimensión territorial del conflicto, pues también nos podrá comentar qué utilidad y qué aplicación práctica le ve a este trabajo que les he presentado. Les agradezco mucho su atención. Bueno. Gracias. Gracias, muy bien. A ver, yo revisé el trabajo con un poco más de privilegio del que ustedes tienen, porque lo pude mirar un poco en detalle para preparar una muy corta comentario sobre precisamente, digamos, que leo, que traduzco frente al momento que tiene hoy nuestro país. Y también tengo otra razón, y es que cuando estaba mirando esos mapas, pues siempre podía hacer asociaciones, porque yo casi conozco todo el país y lo he caminado, por razón de mi trabajo, digamos, del privilegio del tipo de trabajo que me ha tocado hacer, y entonces he andado y he conocido todos estos municipios, o sea, los 300 y pico y los 170 que hoy están bajo el concepto del acuerdo con las FARC, y que conforman los 16 territorios de focalización para los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son los llamados PEDET. Esos 170 están dentro de estos 300 y pico que nos mostró, que son también bases de datos del DNP. Y cuando uno mira, yo lo que no había era tenido una oportunidad de mirar todas esas variables como en un momento breve, corto, y con, digamos, imágenes que pudiera mirarlas. Y al final, la reflexión que me quedó es que el gran desafío, eso nos muestra un poco el gran desafío que tiene nuestro país hacia el futuro. Y es que lo que uno ve en estos cuadros
es primero unas profundas asimetrías en las condiciones de prestación de servicios y garantía de derechos a los ciudadanos que están, digamos, distribuidos en nuestra geografía. Cuando uno mira estos datos, lo que encuentra es un gran problema de asimetrías, de brechas y de ausencias de capacidades institucionales y de ausencias de las obligaciones del Estado con los ciudadanos en el territorio colombiano. Y entonces, a mí me parece que como en el acuerdo, lo que se acordó en últimas es un esfuerzo por un cierre de brechas, por mejorar el equilibrio en las condiciones de acceso a derechos y de provisión de bienes y servicios que son eminentemente un fenómeno es algo que tiene que ser resuelto con una perspectiva territorial. Es el territorio el que contiene o no contiene las condiciones que hacen posible la vida digna de los ciudadanos. Los ciudadanos habitan un espacio y ese espacio tiene o no tiene carreteras, comunicación, colegios, educación, servicios de salud, todo eso, y oportunidades económicas. Y las oportunidades económicas surgen no en gracia de la oportunidad, no en gracia del proyecto productivo como tal, como generalmente lo hemos pensado, sino porque allí hay acceso y conectividad y la plataforma de condiciones que requieren los ciudadanos para que las cosas que tiene un territorio o las potenciales que tiene un territorio se puedan convertir en oportunidades efectivas para que la gente pueda desarrollar la vida en ese territorio. Entonces, viendo esto, me daba cuenta un poco, y cuando uno cruzaba esto con conflicto, con la persistencia de las condiciones del conflicto armado, de las violencias, de la presencia de estructuras armadas ilegales que ejercen o pretenden ejercer control ilegal del territorio, del desarrollo y la persistencia de usos ilegales del territorio, entre los cuales es muy fuerte el uso del territorio para cultivar coca, para cultivar cultivos ilícitos, o para la explotación ilegal de la minería, de los recursos forestales, de muchas cosas. ¿Qué es lo que uno ve cuando tenemos estos mapas y al final la síntesis yo la veo como el gran desafío de la vigencia del Estado de Derecho en el territorio, que es lo que no hemos logrado? Porque cuando uno ve todos estos vacíos en tanta cantidad de municipios, lo que uno ve es una falla fundamental en nuestro desarrollo, y es que tenemos un gran problema de que no es vigente el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Y cuando no hay vigencia del Estado de Derecho, y aquí conecta con el posconflicto, con lo que llaman el posconflicto, y la posibilidad de que tengamos la oportunidad de construir paz y convivencia en nuestra nación, es que el gran desafío que tenemos es justamente el de lograr resolver ese problema de vigencia del Estado de Derecho en el territorio. Porque el gran problema que tenemos es que somos un país que puede decir tiene recursos naturales, rico, pero sin Estado de Derecho, eso se nos vuelve en una razón y en una condición que favorece los ciclos de regeneración, de violencia y de organizaciones armadas ilegales que pretenden el control ilegal del territorio para la obtención de las rentas que proveen el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales que tiene el territorio. Uno no encuentra cultivos ilegales en ninguna parte donde funciona el Estado de Derecho en Colombia, donde la tierra
está debidamente titulada y existen definidos los derechos de propiedad. Jamás encontrarán ustedes cultivos. Quizás encontremos una mata de coca en una matera, en una casa como la podemos encontrar en Bogotá, pero no hay cultivos comerciales de cultivos ilícitos. Ustedes no encuentran minería ilegal donde existe el Estado con sus capacidades institucionales para ejercer el control en el territorio y hacer que se cumpla la ley y garantizarle a los ciudadanos en ese territorio el acceso a sus derechos y la protección a los derechos a esos ciudadanos. Eso no ocurre. Pero cuando no hay Estado y hay riqueza, entonces hay incentivos enormes para que unas veces sean... Las guerrillas crecieron quizás no por el hecho de que hubiera recursos naturales que les hiciera crecer, pero sí la existencia de esas condiciones de ausencia de Estado y de potencial de rentas ilegales las hizo crecer muchísimo. O sea, el crecimiento de las FARC ocurrió justamente cuando las FARC se comprometieron y se metieron en los cultivos ilegales, en el tráfico y en el comercio internacional de la coca. Ahí se hicieron, sobre todo, especialmente fuertes. Y luego, obviamente, porque eso también fue, una vez son fuertes, se vuelven fuertes para todo, para el secuestro, para la extorsión, para todo. Y lo sigue acumulando, digamos, esa. ¿Y por qué en el origen fue posible eso? Porque no había un Estado de derecho que protegiera el territorio. Que protegiera el territorio y que también garantizara, porque cuando hablamos de Estado de Derecho no solamente hablamos de las capacidades, digamos así, coercitivas del Estado, sino de las capacidades de proveedor de bienes y servicios que necesitan los ciudadanos. Si ni una ni otra cosa se cumplen, tenemos entonces las condiciones. Estos mapas, este ejercicio que ha hecho Edgar, me parece que nos muestra un poco, nos pone en datos concretos el problema que tenemos que resolver, que tiene que ser fundamentalmente un problema de cómo recuperamos o cómo construimos una dinámica que pueda generar un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre los distintos territorios. Cuando yo miro estos mapas, también lo que estoy viendo son como un país que nos quedó hecho como un archipiélago, en donde hay solo islas de progreso, pero no un país integrado territorialmente que haya podido progresar, porque nos quedaron grandes vacíos, grandes hoyos donde no hubo posibilidades de progreso para los ciudadanos en esos territorios. Yo quisiera dejar por ahí, y si hay algunos comentarios, algunas reflexiones de parte de los asistentes y de Rubén o del doctor Edgar, sería excelente. Bueno, yo quisiera comentar algo para contribuir en la discusión. Me parece el estudio importante e interesante para varios temas de orden práctico, que es lo que Edgar busca. Primero, que pueda ser un instrumento de inversión pública y privada y evaluación de proyectos. Eso me parece a mí fundamental, porque tiene que haber priorización de proyectos en el tiempo y en el territorio. Entonces yo buscaría la relación de cómo puede contribuir un sistema de información como este con el banco de proyectos del DNP para poder evaluar los proyectos con un índice territorial. Eso me parece un punto clave para la inversión pública y para los recursos de cooperación internacional. El segundo punto que yo veo pues que habría que explorar es la relación
seguramente va a haber que retomar las agendas regionales que se hicieron para, digamos, mitigar los efectos del TLC, que esas agendas regionales se abandonaron. Y eso fue un esfuerzo público, privado y los municipios muy importante. Entonces, un índice como esto permite, digamos, priorizar, crear ciertas prioridades por regiones, es decir, al interior de las regiones. El otro punto es tratar de ver una vinculación o cómo puede servir este índice para los POT, para el manejo de los POT y de los planes de desarrollo departamental. Eso es algo que a mí me parece, porque uno ve que esos planes de desarrollo departamental no tienen, digamos, prioridades más amplias que permitan decir tal inversión debe hacerse antes o después o darle prioridad a un tipo de inversión u otra. Y algo que Edgar mencionaba era, digamos, si uno mira la planeación regional o la planeación por zonas, pues hay, digamos, tres conceptos básicos, que son región homogénea, o sea, qué municipios se parecen, comparten ciertos indicadores. Entonces eso crea, digamos, economías de escala para la inversión. Entonces se pueden escoger 10 municipios, 20 en otra parte, que generen economías de escala. La otra cosa es región polarizada, que tiene que ver con los costos de transporte, que es una cosa clave, porque el problema de esas zonas o de muchos municipios es cómo sacar sus productos. Y, por ejemplo, los estudios educativos muestran que muchos de los índices de escolarización dependen de la distancia al polo principal. O sea, a medida que uno se aleja, aumenta la tasa de desescolarización. Y baja el ingreso. Y baja el ingreso. Y lo otro sería, digamos, la región plan, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser un conjunto de regiones homogéneas y polarizadas que constituyan una región plan. Entonces yo creo que un índice, es decir, realmente no es un índice, sino un sistema. Es un sistema de información que puede producir varios tipos de índices. Por ejemplo, yo buscaría, pues, es decir, sugiero esto, no tener solo los que están por encima del promedio y por debajo, sino buscar con la complejidad que Colombia tiene diferentes tipos de agrupamiento de la información que pueda responder a necesidades diferentes y a situaciones, digamos, diferentes. Por ejemplo, hay zonas de reparación y compensación, pero hay zonas turísticas. Por ejemplo, donde hay, digamos, municipios donde ha habido conflicto y que están dentro de esas zonas turísticas. Es decir, hay toda una serie, digamos, de situaciones que pueden ser analizadas con un diferente reagrupamiento de los datos. Gracias. Beethoven. Sí.
Guerra de violencia, encontrar que la paz pierde un plebiscito sí es una cosa muy difícil de asimilar, ¿no? Difícil de asimilar, pero ocurrió así. Yo quisiera referirme a los siguientes aspectos. En primer lugar, Mosquera hace 180 años encontró que la tierra estaba en manos de la iglesia a las 3/4 partes, entonces decidió quitarla y entregar a los campesinos para ser productiva. Pero lo derrocaron y lo juzgaron. Y los latifundistas y comerciantes compraron las tierras con títulos de deuda pública de las guerras civiles a precio de feria. A los 80 años, López Pumarejo quiso, en la ley 200, que tuviera una función social de la propiedad y que mostrara la prueba diabólica de los títulos de los dueños de las tierras. También lo derrocaron, Ya las hizo riego, distritos de riego, algo de baldíos, etcétera, sin tocar la estructura medular de la tierra. Ahora Absalón muestra, en el estudio del PNUD y el censo del DANE lo confirma, que medio país no tiene títulos. Se refería Álvaro al comienzo de hoy, si 60% están sin título, ¿tendrán crédito bancario? ¿O un proyecto productivo? ¿O trabajo formal? ¿Tributarán? De eso no hablan los que votaron por el no. Eso es un tema que no está en el tema de género sí, pero el tema de que las tierras no tienen título es poco publicitado. Por eso creo que este ejercicio que hace Edgar Moncayo, quien felicito, pone en blanco y negro, no, en rojo y amarillo. En rojo y amarillo, ¿dónde está la cuestión? Cuando el doctor Turbay estuvo en Bruselas en un viaje por Europa muy famoso con un Jumbo de Avianca, le preguntaron el tema de las torturas, dijo que no, que la gente se autotorturaba, los presos no, solo era preso nada más él. Y le preguntaron Edgar Moncayo por el tema de la guerrilla y respondió: si fuera cierto que la violencia corresponde a la pobreza, en Biafra y en África habría guerrillas, y no es verdad. Entonces no es solo por la pobreza en sí misma. Hablaría de condiciones per se o para sí. De modo que hay mucho tema de rentas, el tema de cercanía a núcleos productivos, el tema de actividades ilícitas, que ustedes han mostrado muy bien y les agradezco por eso. Pero yo quisiera referirme a esto, Edgar y Álvaro. Las academias estuvimos en la presidencia hace 20 días, invitados por el ministro Pardo del posconflicto y por Juan Meir, y nos mostraron los proyectos que va a haber, por miles de proyectos que va a haber en esos municipios, en los 300 municipios de Marras, y cada academia ofreció contribuir en la parte en que fuera de su competencia, ingenieros, arquitectos, no sé los de la lengua camorana, los de la historia, pero digamos, los economistas tendremos trabajo. Y aparecieron cosas tan tristes como esta, que Arquitectura dijo: ofrecemos diseñar los campamentos guerrilleros para la desmovilización sin costo para el Estado. Y no les dieron trabajo, siendo gratis. O que los insumos para los campamentos vienen de Carulla y pasan por el pueblo pobre, pero de Carulla al campamento. O no se involucran en recibir algún tipo de ocupación en el entorno de esos campamentos. Todas esas asimetrías tan complejas de manejar, que Álvaro, que ha estado en manejo de cultivos y ha estado en la Macarena, sabe bien que no es fácil. Yo quisiera cerrar con eso diciendo, hay una cosa que yo no logro asimilar, no la he escrito porque no tengo el ánimo, no he sido capaz de hacerlo. Dice así, si lo escribiría diría así: el presidente de la República, nieto, sobrino de un presidente, que tiene por vicepresidente a otro nieto de otro presidente, se dio la mano con Timochenko y firmó 2 veces. O sea, falta de una, firmó 2 veces. No, como 4. Firmó con el balígrafo en La Habana, firmó en Cartagena, firmó en el Teatro Colón. Con su contraparte se dio la mano. Álvaro, usted es académico, usted ha estado en este proceso, usted me puede explicar lo siguiente: ¿cómo carajo se nombran 14 académicos para que 6 que postuló el gobierno, Daniel Peco entre otros, y 6 que postuló la guerrilla, como mi alumno Renán Vega o otros amigos nuestros, sumando 12, y 2 coordinadores, Pizarro y nuestro rector Moncayo, nos contaran por qué hubo conflicto? Yo habría esperado, porque soy pedagogo, un párrafo que dijera: los 14 coincidimos en que aquí hubo un problema de exclusión económica y marginación política. Por ejemplo, son como 8 palabras, ¿no? Más o menos. Yo pensaba que todos coincidían en eso. No pudieron firmarlo.
Entonces pensé yo, bueno, los 6 del gobierno harán su versión diciendo, es que el terrorismo financiado por Moscú se infiltró para tomar el poder a un modelo socialista. Tampoco lo pudieron redactar. O que los 6 amigos de la guerrilla dirían, es que hubo un bombardeo en Marquetalia que produjo esta reacción de defensa de la población campesina agredida. Tampoco lo pudieron redactar. Yo pensé entonces una alternativa de plan B, y sería que, plan C sería que Moncayo nos redactara un resumen de los 6 amigos de las FARC y que Pizarro, que tiene sangre en sus venas de hermano guerrillero muerto, redactara un párrafo de los 6 amigos del gobierno, y tampoco lo pudieron hacer. Moncayo hizo un documento nuevo y Pizarro hizo otro, y en su caso se los he dicho a ellos. Tenemos 14 estudios nuevos, suman 800 páginas. Cada quien escribió lo que ya había escrito antes, lo que ya sabíamos que pensaba. Y me contó Daniel Pecó en París, mi jefe de tesis doctoral, de mi jurado doctoral, mi hijo Beethoven, quiero que sepa esto. En un año, Renan Vega nunca me saludó. Álvaro, Edgar, ¿cómo sea el país que los guerrilleros que combatieron y el Estado que representan al presidente se saludan y los académicos no? ¿Sí? ¿Cómo lo escribe? Ah, bueno, excelente, si lo escribe. Excelente. Yo también. Tenía poco futuro. Yo voy a comentar lo siguiente. Me parece que el trabajo de recolectar información está muy bien. Pero hay que tener en cuenta que el tipo de información, usted sabe que es muy dinámica. Por ejemplo, la información de corte transversal no tiene tanto problema, ¿cierto? Y tenemos, porque esa información es dinámica. Usted encuentra en los pueblos que hay un pueblo, por ejemplo, ahorita de esos pueblos petroleros, con la caída del petróleo, muchos quedaron desocupados, después de habernos ofrecido una gran prosperidad. El otro problema que creo que usted debe atacar y ser muy cuidadoso es con respecto a la información estadística. Por ejemplo, en el sur del Tolima, el primer productor de café es Planadas. Sin embargo, durante muchos años eso ha figurado como producción de Chaparral, y Chaparral no tiene producción cafetera más que en la parte alta. ¿Por qué se debe eso? Porque ha habido como una especie de depresión, porque las cooperativas a donde llevaban el café Planadas, Santiago Pérez, todos lo llevaban hacia Chaparral. Entonces esa concentración hace que muchas veces esos datos hay que tener sumo cuidado, hay que volverlos otra vez a rectificar, mirar cómo es que se gestan estos datos. A mí lo que me preocupa, y que lo tocó el doctor Beethoven, es lo siguiente: en este país, en toda esta discusión política, no se ha discutido sobre el modelo socioeconómico. Si nosotros vemos la crisis de 2008, es la crisis de un modelo, es la crisis del modelo, y nadie quiere discutir sobre el modelo. Es que el modelo falló, y las instituciones universitarias siguen rindiéndole pleitesía a unos paradigmas que se desbarataron, se cayeron, y entonces nosotros no podemos ir por ese camino. Es necesario replantear la academia. ¿Qué pasa con el modelo socioeconómico a nivel mundial? El que haya una altísima concentración de riqueza en unos pocos y mucha pobreza en muchos y desplazamiento, y no hay alternativas. Por ejemplo, dicen, bueno, trabajemos menos, pero lo que se pide es trabajar más. Entonces cobramosle impuesto a los robots o a las máquinas de automatización para repartir ese dinero y que la gente descanse más, ¿cierto? Que la jornada no sea de 8 horas. No estamos discutiendo eso, nada de lo fundamental. Ahora, con respecto a Colombia. Colombia, para poder hacer programas, tiene que estudiar sus zonas de vida y conocer el territorio. Eso ya no lo decía Holdrich. Hay que estudiar el territorio, y el territorio no es estudiarlo solamente con sus gentes, sino con todo lo que tiene: tierra, agua, aire, ¿sí? Vegetación. Porque es que incluso yo he encontrado en algunas cosas donde la insurgencia se ha empecinado a hacer construcciones donde no son posibles. Por ejemplo, donde pasan fallas geológicas. En ciertos pueblos propuso hacer barrios,
donde hay una falla geológica y esos pueblos se están cayendo. Aquí lo vemos en los pueblos de Villarrica. Villarrica se acabó y sin embargo han insistido en que tiene que seguir, que ese pueblo siga ahí cuando territorialmente no es viable. Entonces todo eso hay que estudiarlo. ¿Por qué la agricultura no se ha desplazado hacia las zonas donde son más productivas, que son las zonas del llano, que lo decía el profesor, ¿cierto? Sino seguir en la pendiente. La gran llanura, la gran pendiente o vertiente está hecha para producir agua. Esa riqueza de agua es la que nosotros debemos pensar. ¿Quiénes tienen que tributar para que la gente que vive en la cordillera se dedique a cuidar el bosque? La gente, por ejemplo, los arroceros del Plan del Tolima, ¿de dónde viven? Viven las aguas del río Saldaña, del río Atá. ¿Contribuyen algo para la gente de la pendiente? No, no contribuyen nada. Lo otro es que, por ejemplo, todo ese territorio, los territorios auríferos, que por ejemplo en algunas regiones se han explotado, como abajo en el Cauca, porque el oro ustedes saben que sale de los batolitos, y se desprende y llega a los ríos. Y entonces esos depósitos aluviales son los que ellos explotan, por ejemplo, las dragas. Pero ahí no es el origen del oro. El origen del oro está en el batolito. Entonces llega allí, a esos territorios, entonces cierta región los aprovecha. Entonces, ¿qué pasa? Vea, la mejor demostración, cuando hay algún pequeño incentivo para progresar, la gente no explota. La región del sur del Tolima, de Planadas y todas esas regiones, eso fue zona minera, y eso fue una zona que hay que pararle muchas bolas, porque esa zona fue donde estaba la colonia penal de Surdiatá, donde se llevaba la gente por tráfico de tabaco, aguardiente y anís, ¿cierto? ¿Y por qué se expandió? Porque allí llevaban los presos a que dijeran, bueno, en lugar de cultivar aquí, dedícase a cultivar plátano, a cultivar café, e incluso generó uno de los más grandes comerciantes del Huila, se llamaba don Raúl Toro Osorio. ¿De dónde era originario? De Antioquia. ¿Por qué llegó ahí? Llegó porque su papá era un presidiario, y ahí llegó, y el papá le dijo, bueno, yo ya me casé, yo no puedo volver con su mamá, ¿y qué me pone a hacer, papá? Arriar mulas. Le dijo, pero aquí hay forma de que usted vuelva a ser comerciante, comience. Por eso esa zona tiene harto café. Y eso no está muy escrito, eso no hay nada escrito. Entonces hay mucho que hacer. ¿Qué están haciendo las universidades? Por ejemplo, las universidades a nivel del mundo le han dedicado mucho espacio a trabajar la economía regional. En Colombia son parches, son pedacitos, son cositas muy que no nos ayudan mucho. Entonces yo creo que estos son elementos que hay que trabajar. Por ejemplo, la parte que usted dice, eso se puede complementar sin ser muy ambiciosos con econometría espacial, ¿cierto? Pero con mucho cuidado, porque la econometría espacial hasta ahora está dando pasos grandes, porque yo he visto ahí que dicen, bueno, vamos a hacer trabajos con modelos VAR espaciales. Eso todavía es peligroso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien? Sí. Primero quiero celebrar la posibilidad de sistematizar esta información, porque de alguna manera contribuye a visibilizar ciertos territorios que requieren ser vistos y trabajar en ellos. Quería preguntar qué coincidencia existen entre estos territorios que fueron como los que encontraron en la parte más baja del indicador de municipalidad, con los que generó el Departamento de Planeación Nacional, que a partir de allí surgieron los 167 municipios o las 16 zonas en las cuales hay una prioridad para trabajar. Digamos, qué coincidencias se encontraron. Y la otra pregunta es, ¿qué posibilidad hay de conocer y accesar a este sistema de información? ¿Qué posibilidades hay de conocer y accesar al sistema de información? Es eso. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo creo que
Edgar, y después entonces pues, Rubén querría también hacer una, okay. pero esperémoslo, o usted Pues, va respondiendo vamos la pregunta sí, cómo no. la pregunta sobre la data. Sí, pero también quiero pues agradecer, felicitar, celebrar la intervención de Álvaro, de Beethoven y de Edgar, porque pues le complementaron muy bien el alcance y las implicaciones que tiene este trabajo. Mi presentación fue muy operativa, ¿no? Muy dirigida al instrumento, pero digamos que yo creo mucho en el instrumento, ¿no? Que el órgano crea la función, como una visión de la evolución, ¿no? Cuando tiene el instrumento para hacer algo, le encuentra su aplicación, ¿no? No se le ocurre a uno, antes de conocer el instrumento, qué aplicación le puede dar. Entonces, estaba muy contento pues de contar con este dispositivo. Pero claro, esto es para unas reflexiones mucho más amplias, de mayor alcance. El tema del modelo, por ejemplo, yo lo planteé aquí, es decir, todos estos municipios son municipios agrícolas, agropecuarios, que no suman más del 10% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, supongamos que se logren recuperar varios de los programas de cooperación, tiene por meta, por ejemplo, duplicar el nivel de ingreso de la unidad familiar, de pasarlo de un salario mínimo a 2. Bueno, así se resuelve el problema de estos 338 municipios. Eso no va a tener, a mi juicio, un impacto muy grande en el crecimiento global del país. No, porque su participación en el conjunto de la economía nacional es muy pequeña. Y segundo, porque toda la actividad está concentrada en el sector agrícola, que pues ya no tiene la capacidad de convertirse en un sector pues jalonador del conjunto de la economía. Las economías modernas, pues eso ya no ocurre, y entonces nosotros necesariamente tenemos que replantear el modelo y seleccionar muy bien los sectores y ver a qué es que le vamos a apuntar en este siglo de la sociedad del conocimiento, ¿no? Y también pues las reflexiones que trae Beethoven de más calado, y no tengo una respuesta para la pregunta que hace, ¿no? De por qué no se saludaban estos dos miembros de esta comisión. Pero me acuerdo de una reunión que tuvimos una vez con un profesor italiano de la Universidad de Varese. En la economía regional hay un campo que es el de los modelos de desarrollo territorial, y uno de estos modelos es el del distrito italiano, el distrito industrial, que se originó por los estudios que hicieron una serie de teóricos del norte de Italia, por allá a finales de los años 80, encontraron que esa capacidad que tenían estos territorios, estos distritos, de reaccionar a los choques externos, de crecer más que el conjunto de la economía, se debía a la existencia de un tejido industrial, una agrupación de firmas que cooperaban, no solamente competían, sino que cooperaban entre sí, y de ahí surgió un concepto que es el del capital social, la confianza entre los miembros de una agrupación, de una comunidad. Entonces, este profesor italiano nos decía después de las charlas, de las conferencias, a mí me asombra el nivel de camaradería que tienen ustedes los colombianos. Estábamos en la casa de uno de los colegas pues que nos ha invitado a cenar, de Carlos Zorro. Eso no existe allá en nuestro medio, ¿no? Esa camaradería que hay entre ustedes, de que se invitan a sus casas. Nosotros nunca hacemos eso. Entonces yo reflexionaba sobre el hecho de que según estos estudios, en esta región hay un alto nivel de capital social, de confianza, pero este profesor decía que esa confianza no se traduce ni se refleja en la camaradería entre las personas, ¿no? En cambio, nosotros tenemos mucha camaradería y poco capital social, ¿no? Poca confianza. Entonces yo decía, es que nuestro capital social es de boquilla, ¿no? Es de labios para afuera, es de gestos, es de la parranda, pero no de la asociación
para causas de interés común que superan el interés individual de cada persona. En cuanto a los datos, sí, claro, estos son datos pues, de un corte vertical por ahora. En algunos casos son el promedio de los últimos 3 años cuando esa información estaba disponible. Y pues vamos a tener, si logro montar esto en un ambiente propicio, pues que estar actualizando anualmente esta información. Y en cuanto ya a la orfebrería fina pues del dato de si en este determinado territorio hay café y se le atribuye a otro, pues no, por ahora hemos utilizado índices ya elaborados por alguna institución pues con autoridad en esa materia. Entonces el IMAT, el IGAC, el DANE, el DNP, entonces no hemos estimado nosotros nuestros propios índices, sino utilizando los que ya existen y están disponibles, incluso públicamente, ¿no? En las páginas web de estas instituciones, porque pues así hicimos el trabajo. Digamos, no fue el fruto de una encuesta ni nada de eso. Aprovechamos el censo agropecuario, que poca utilidad se le ha encontrado, ¿no? O sea, casi nadie está utilizando esa información. Pero de acuerdo, ¿no? Todo esto de los datos es apenas un insumo, y es como mi intención de proporcionar insumos de información para la toma de decisiones del Estado, como decía Edgar Rebey, de los organismos internacionales, en fin. En cuanto a la correspondencia de estos datos con los de planeación, pues no, lo podemos hacer realmente, no lo he hecho. La primera diapositiva que yo mostré fue una clasificación hecha por Planeación Nacional, que utiliza 5 categorías. Entonces yo puedo claro que esto es el nivel del conflicto, entonces yo puedo cruzar estas cinco categorías de municipios con la batería de datos, a ver qué encuentro, qué correspondencia hay entre el nivel de conflicto y las variables que tenemos acá. Y en cuanto al acceso a los datos, pues no, yo con mucho gusto le hago una consultoría. Mentira. No, cuando quiera alguna información, con mucho gusto se la doy. El doctor Utrilla tiene unos comentarios también. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Edgar y a su equipo, porque en realidad se trata de un trabajo de la mayor importancia, y además es un trabajo que se ve hecho sobre nuevas metodologías y criterios científicos muy acertados. Ahora, estoy de acuerdo con todos los planteamientos que se han hecho en relación con la utilidad general, pero quisiera hacer una reflexión sobre 2 puntos. Lo primero que salta de este estudio es la idea de que se trata sencillamente de la cartografía del desperdicio territorial de este país. Desperdicio territorial que lleva al desperdicio de la economía, al desperdicio de los recursos, al desdén por los compromisos con la provincia y con todos los territorios no metropolitanos, no vinculados, digamos, a la economía moderna. Esta ausencia de noción del territorio tiene que ver y requiere, en mi opinión, una reflexión por parte de los economistas. En realidad, hemos venido trabajando con una economía que es aespacial, trabaja con agregados, y esta agregación no permite ver los aspectos específicos que tiene el territorio, su riqueza, su versatilidad, su valor estratégico
Y eso significa entonces que el país no haya tenido el apoyo, digamos, de la ciencia económica para entender este problema. Obviamente es válido también para otras profesiones. Por ejemplo, las ciencias sociales, la sociología no se ha interesado de fondo. Ha habido esfuerzos especiales como los de Orlando Fals Borda y muchos otros estudios, especialmente concentrados en la Universidad Nacional, pero no se ha aplicado todo ese conocimiento científico, toda esa capacidad para analizar esa realidad periférica de este país. Entonces, sencillamente, terminaría diciendo que muchas gracias por la acogida que el documento ha tenido y mis felicitaciones a Edgar Moncayo y a su equipo. Creo que han hecho una contribución importante. Muchas gracias. Edgar, no sé si tiene algo para cierre. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Muy agradecidos de parte de la academia. Bueno. Muy bien. Yo me voy a seguir tomando mis pepas.